Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado noveno. Les habla el docente Halber Lara Marín del área de religión para traer en esta ocasión orientaciones pedagógicas sobre la fase de estructuración del área de religión. A continuación vamos a abordar el tema la relación entre el Estado y la religión desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el siglo XIX o decimonónico, Colombia fue muy conflictivo, lleno de guerras civiles, de cambios políticos, pero predominó mucho la inestabilidad social y política. Sin embargo, a pesar de que uno de esos conflictos era la relación entre la Iglesia y el Estado, la fe cristiana católica le otorgó al país durante mucho tiempo la cohesión social y cultural necesaria para unirse como nación. Dicha relación religión-Estado tuvo verdaderos momentos de tensión social en Colombia, sobre todo cuando una facción política representada por el liberalismo propendía por la separación entre la Iglesia y el Estado, además de la influencia de la Revolución Francesa en Colombia y de los procesos de secularización de la vida social. Frente a esta situación, otra facción política representada por el Partido Conservador y el clero de la Iglesia Católica lucharon por mantener esa estrecha relación entre la religión y el Estado, por ende, continuar con la influencia de la Iglesia sobre las decisiones del Estado. A continuación voy a hablarles de unos cuadros comparativos entre el Estado laico frente a un Estado confesional. Recordemos primero que es un Estado laico. Es una nación, es un gobierno que es independiente de cualquier religión o postura religiosa. Tiene 7 características el Estado laico. Primero, se rige por la normativa jurídica y no por la cosmovisión y los dogmas de una religión particular. Segundo, se basa en el concepto de autonomía de las personas. Tercero, reconoce y respeta las diferencias y las diversidades. Por eso un Estado laico no se casa con ninguna religión ni con ninguna postura dogmática de alguna religión en específico. Cuarto, tiene una legislación respetuosa de las diversidades religiosas. Quinto, ninguna persona está por encima o por fuera de la ley. Sexto, las personas legisladoras y funcionarios públicos no están en sus puestos a título personal. Séptimo, las iglesias y el Estado están separados. Ahora, ¿qué es un Estado confesional? Es una forma de gobierno donde la religión o la iglesia ejerce influencia en su estructura. Algunas características de los estados confesionales es que una religión oficial es la que goza de amplios privilegios. Algunos estados confesionales son democráticos y se pueden practicar otras religiones, por ejemplo en Dinamarca, Grecia, Reino Unido, Suecia. En la mayoría de estados confesionales no son democráticos y solo se puede practicar la religión oficial, por ejemplo en Irán, Arabia Saudita, Afganistán, entre otras naciones del mundo donde solamente la religión oficial es la única que se puede practicar. Ahora, miremos una situación de nuestra historia en Colombia y fue la instauración de la Constitución Liberal de 1863 que se esforzó en gran manera por separar el Estado de la religión. En esa época, cuando se instaura la Constitución Liberal de 1863, se le da un duro golpe a la Iglesia Católica y a los sectores más conservadores de la sociedad porque se separa el Estado de la religión. Los liberales creyeron que con esto se garantizaba un mayor desarrollo para el país. Entre comillas, por su parte, para los gobiernos radicales de los años 1870 a 1877, el obstáculo principal para el progreso no estaba en su geografía, sino en el alma y la mente de los colombianos, pues el analfabetismo, la ignorancia y el fanatismo religioso constituían la causa del atraso del pueblo
y del dominio del clero sobre la conciencia popular. En otras palabras, los políticos liberales radicales creyeron que la separación del Estado de la religión dominante de ese tiempo era necesaria para el desarrollo de una sociedad que fuera más científica, más cultural, menos analfabeta. Pero este proceso se finalizó cuando en Colombia en el año 1886 se instauró una constitución política de tipo conservadora y ellos se hicieron llamar la Regeneración. Con la puesta en marcha de esta constitución, la Iglesia Católica volvió a gozar de los privilegios que tenía antes de la constitución liberal. La religión católica y el Estado volvieron a unirse, se cancelaron muchas reformas liberales para secularizar la sociedad colombiana y la Iglesia adquirió mayor poder económico, político y espiritual. Posteriormente se firmó el concordato entre el Vaticano en cabeza de León XIII y el presidente de Colombia, Rafael Núñez, en el año 1887. Con ello se sella la unión entre la religión católica y el Estado. Desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, la influencia de la Iglesia Católica fue muy grande en Colombia. Ahora, escuchemos esta pregunta: ¿cuáles fueron las consecuencias del retorno de la unión de la Iglesia Católica con el Estado colombiano? Anteriormente dijimos que con Rafael Núñez y la Constitución Política de 1886, bajo el lema de la regeneración, tanto los conservadores como la Iglesia Católica volvieron a tomar el poder político en Colombia, y esto significó una unión entre el Estado y la religión dominante, en este caso el catolicismo. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta nueva unión entre el Estado y la Iglesia Católica? Tenemos tres grandes consecuencias de esa unión. La primera, la Iglesia Católica volvió a dominar el sector educativo en todos los niveles. En otras palabras, la libertad de cátedra quedó prácticamente suprimida, pues el área de religión, que era obligatoria en ese entonces, solamente podría estar bajo la tutela de la doctrina católica. Y si alguien enseñaba otro dogma distinto a la fe católica, era excluido del sector educativo. Ahora también era importante que la organización escolar y la forma en que se estructuraba la escuela estaba también muy influida por la Iglesia Católica. Segundo, las consecuencias de la alianza entre la Iglesia Católica y el Estado fue el partidismo que asumió de forma abierta la Iglesia Católica con el Partido Conservador que gobernó por este tiempo. Recordemos que la jerarquía católica, arzobispos y obispos, muchos de ellos desde los púlpitos abogaron por políticas conservadoras y por la unión entre el Estado y la Iglesia. Esto trajo conflictos porque los liberales, en el año 1899 hasta el año 1902, la famosa Guerra de los 1000 días, trajo como consecuencia la polarización del país, y la Iglesia Católica, sobre todo sus líderes, tomaron partido por los movimientos conservadores, y esto trajo como consecuencia más de 100.000 muertos durante la Guerra de los 1000 días. En otras palabras, la Iglesia Católica y su influencia también lo hizo desde el punto de vista político. Tercero, los procesos de secularización quedaron cancelados y la libertad religiosa en la práctica quedó suspendida, cuando solo la religión católica tenía todos los privilegios ante el Estado y las demás confesiones religiosas estaban excluidas, padeciendo de prejuicios sociales, de un Estado confesional, además que los que se manifestaban ateos o agnósticos sufrían también rechazo social. Bueno, jóvenes estudiantes de 9º grado, a continuación les hablaré de la actividad escolar de la fase de estructuración. Primero, lo que deben hacer es: ¿en qué se diferencia el Estado laico de un Estado confesional? Argumenta tu respuesta. Segundo, en este siglo XXI, ¿crees que es conveniente volver a la relación de unidad de la religión con el Estado, como sucedió con la Constitución Política de 1886? Explica tu respuesta. Tercero, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuáles fueron las consecuencias de la unión de la Iglesia Católica con el Estado
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, jóvenes de grado noveno, esta es la explicación y la orientación de la secuencia didáctica ontológica del área de religión. Si tienen alguna pregunta e inquietud, pueden escribirme a mi WhatsApp 313-501-6257. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.